Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en sintonía en este tu programa El Señor lo hizo. Pues una vez más estamos trayéndote la palabra del Señor con la finalidad de que puedas entender el propósito del llamado divino de Dios. Por muchas veces nosotros vemos en nuestra cotidianidad, pues estamos hablando en nuestro diario vivir, las personas caminando con un celular en la mano. Y de hecho, si salen de la casa y dejan el celular, se montan en el carro y van quizás a una o dos esquinas, muchos tienden incluso a devolverse en el carro, entrar a la casa, buscar el celular y volver a montarse en el carro y volver a ponerse en marcha. Aunque quizás vayan a llegar un poco tarde, quizás al trabajo, a la escuela o algún tipo de cita o appointment que tengan. ¿Cuál es la intención? La intención es no perder. En otras palabras, salir incomunicado es no aceptable. Mantener la comunicación y de hecho, si alguien llama, no perder ninguna llamada. Pues tenemos una sociedad que hoy en día ha trabajado precisamente tópico de estar atento más bien a cualquier tipo de llamadas, estar atento a cualquier tipo de movimientos en los cuales pues en algún momento dado estén tratando de comunicarse con ellos. Muchas veces las personas al ver esto dicen, ¿sabes qué? Perdí una llamada cuando ven el celular y dicen, ¿sabes qué? Óyeme, wow, y fulano que me estaba llamando, déjame ver esta llamada tan importante que estaba esperando. Quizás asuntos de negocio, quizás asuntos de familia, quizás asuntos de conocer o alguien estaba viajando, quiero saber cómo llegó, tengo el interés, comunicarse con seres queridos, amigos o familiares o sencillamente un contacto. Así sucesivamente, pues las personas están atentos a su celular por cuestión de una llamada. Están alerta de ver quién quiere comunicarse con ellos y qué cosas, pues, en síntesis van a poder compartir. Cuando nosotros leemos en los pasos del maestro, recordamos pues es la serie que estamos desarrollando, descubriendo todo lo que Jesucristo quiso decir en su diario vivir, en el desarrollo obviamente y posteriormente de su ministerio. Nosotros vemos a Jesucristo hablando, nosotros vemos a Jesucristo compartiendo y enseñando fundamentos sólidos de la palabra, lo cual es traído como revelación al corazón de los hombres, pues a los fines de que puedan tener la oportunidad de un encuentro sobrenatural con Dios, posteriormente una relación genuina con Dios. ¿Cómo es posible matchar un encuentro sobrenatural, la revelación de la palabra de una relación, empezando paso a paso? Las cosas en el Señor las cosas no corren, en el Señor las cosas fluyen y van por gravedad a niveles de aprendizaje, a niveles de maduración, a niveles de comportamiento.
Posteriormente las personas van entrando en una relación, en una síntesis de diferentes tipos de mecanismos desarrollados que les permiten poder confiar en la palabra que escucharon, poder confiar en que si la implementan, desarrollar fe en el proceso, que si la implementan entonces van a tener la habilidad de poder vivir una experiencia, dar un correcto testimonio, contentar el corazón de Dios. Así sucesivamente. Por eso, cuando estamos desarrollando esta serie, es importante conocer qué Jesús dijo. Es importante conocer por qué Jesús lo dijo. Es importante conocer qué Jesús hizo y la razón de por qué lo hizo. Todo tiene un fundamento y obviamente es dentro del propósito eterno que ha sido señalado desde el principio delante de Dios el Padre. Por ende, las llamadas, porque hoy vamos a hablar de este interesante tema en el libro de San Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante, donde habla acerca del llamamiento de Leví, Mateo, y precisamente estamos redundando sobre esto, la importancia de las personas tener el celular en la mano, cómo las personas se han acostumbrado a andar precisamente con este dispositivo, y si salen de la casa por HOR se le olvida, están pues, oh my God, ¿dónde está mi teléfono? Déjame buscarlo, espérate, por si acaso, si me llaman, quiero estar en contacto, quiero estar comunicado, no puedo salir sin el teléfono, porque el teléfono, ¿sí me doy a entender? Porque están pendientes siempre a una llamada. Noten qué interesante. La palabra de Dios dice, vuelvo y reitero, en San Marcos capítulo 2, verso 13 en adelante, hablando del llamamiento de Leví, el cual es Mateo precisamente, que estaba sentado pues en los bancos en el cobro de los tributos públicos para el imperio romano dentro del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios esto, dice, después volvió Jesús hablando, dice, narrando la narrativa de los hechos sucedidos en el ministerio del Maestro, dice, verso 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía tras él. Él significa Jesús. Y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y al instante le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Porque iban muchos o había muchos que le habían seguido. O sea, la multitud iban en pos de Jesucristo donde quiera que Jesús iba. Pues los milagros, las cosas que Jesús decía, pues llamaban la atención. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndoles comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él, Jesús, come y bebe con los publicanos y los pecadores. Verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo a los publicanos y a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, obviamente al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por ende, he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando nosotros descubrimos a Jesús envuelto en el escenario de la casa de Leví de Mateo, nosotros descubrimos a Jesús dando una enseñanza. Obviamente era el territorio señalado por el Maestro, el cual había escogido sabiamente por la invitación del movimiento que se estaba desarrollando allí. Precisamente Dios lo que hace es que traduce el propósito eterno en base a la respuesta que los fariseos deben escuchar de Jesucristo tras su admiración, repudio y rechazo por la condición de Jesucristo, estar sentado con publicanos y pecadores compartiendo el pan. Entonces, cuando Jesús ve
el panorama y la reacción de ellos al ver a Jesucristo compartiendo con la gente en este ambiente tan importante y tan interesante, que era un ambiente, precisamente un ambiente de administración, un ambiente del reino de Dios, un ambiente donde la perfecta voluntad de Dios estaba a punto de ejecutarse. Cuando Jesús ve este panorama y dice: espérense un momento, yo quiero revelarle entonces a ustedes y hacerle entender cuál es mi trabajo, cuál es la prioridad que acontece en este momento. Y la prioridad que acontece: uno, yo no he sido enviado por mi Padre a los justos, sino a los pecadores. Uno. Dos, no he venido yo a otra cosa sino a salvar lo que se había perdido. Todos estos son comentarios en otros versos bíblicos, en otros mismos libros de la Biblia. Estamos leyendo en San Marcos, en Mateo Jesucristo habla de esto, en Lucas Jesucristo habla de esto, en el libro de Juan Jesucristo habla de esto, aseverándolo de diferentes formas como lo estamos explicando ahora. Aquí en este pasaje bíblico, en el libro de San Marcos capítulo 2, entonces Jesús expresa claramente, dice: no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a que procedan al arrepentimiento. Aunque, dicho sea de paso, el mismo llamado Jesús se le estaba haciendo a los escribas y los fariseos, los cuales estaban viviendo en condición de pecado, igual que el pueblo delante de Dios. De manera que cuando Jesús habla y enseña acerca del llamado que Él vino a hacer a los hombres, para nosotros es importante descubrir esto ahora. Tú que me estás escuchando, es importante para ti una llamada en tu dispositivo celular, en tu teléfono celular. Es importante una llamada. De hecho, si pierdes una llamada, quizás te entristece o la devuelves, esperando entonces esta llamada tan importante, óyeme, y no te fue posible tomarlo. Las personas están atentas a su dispositivo celular, pero déjenme decirle algo: el mayor llamado es el que Jesucristo está haciendo en la vida de cada persona. El mayor llamado es aquel que está siendo señalado en el corazón de los hombres para que estos vengan a descubrir a Jesucristo y el propósito que Él quiere hacer dentro de ellos. Estoy hablando en su corazón, estoy hablando en su relación de vida diaria. Cuando Dios viene y envía a Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, muchas personas lo tenían uno como un buen hombre y no hicieron caso. De hecho, hicieron caso omiso en las generaciones pasadas, hicieron caso omiso a Jesucristo. Israel, precisamente viendo los acontecimientos y las manifestaciones sobrenaturales que Dios hacía a través de Jesús, ignoraron por completo la veracidad de Jesucristo y la forma en la que Jesucristo estaba representándose. Se estaba presentando no solamente como un maestro, sino se estaba presentando también como el Hijo de Dios, o la opción de parte de Dios para que los hombres adquieran sanidad y salvación en sus vidas. Por ende, en el momento en que los hombres comienzan a recibir el llamado, más les llamó la atención los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades y las liberaciones demoníacas, así como las multiplicaciones de los peces y panes que Jesucristo podía hacer antes que el llamado genuino a través de la palabra que estaba llevándolo para que los hombres pudieran tener un encuentro sobrenatural con Él. La palabra de Dios trajo como consecuencia que muchas personas estaban viendo más bien lo que Jesucristo estaba haciendo, más escuchando lo que Jesucristo estaba diciendo. Muchas veces, cuando nosotros estamos siendo expectante de algo, las gráficas suelen llamar la atención e incluso más que el sonido. Muchas veces Jesucristo, en el desarrollo de su discurso, escuchaba a personas murmurar y criticar acerca de sus enseñanzas porque pretendían mejor ser más tolerantes a las señales que Jesús hacía que al mismo mensaje que Jesucristo estaba expresando. Wow, claro, el mensaje que Jesucristo expresaba iban en canales diferentes a las señales.
Las señales iban atendiendo a las necesidades de la carne y del cuerpo físico de los hombres, mas el mensaje de Jesucristo iba señalado a atender las necesidades del corazón. ¿Cuál es el llamado que Jesucristo está haciendo ahora? Veamos estos dos públicos que Jesucristo presenta en su palabra. Estamos hablando hace más de 2000 años, pero todavía tiene una enseñanza latente y patente en nuestros días, como en el día de hoy. Cuando Jesucristo habla acerca de los justos y de los pecadores, cuando habla acerca de los sanos y de los enfermos, se está refiriendo a aquellas personas que tienen una relación genuina con Él. Estoy hablando de los sanos y de los justos. Aquellas personas que tienen una relación con Jesús, aquellas personas que han quebrantado el desarrollo natural de su vida en base a el deseo de su carne, a sus pasiones, a sus deseos, a su propia voluntad. Y renunciando a esto, han aceptado precisamente la voluntad de Dios en sus vidas. Quizás para muchas personas podemos poner un ejemplo. Quizás para muchas personas el abandonar el trabajo secular, el abandonar la comodidad de tu casa con todas las habitaciones y los espacios que necesita, quizás el abandonar tu carro del año y la tecnología que te rodea con todas las comodidades que tienes en casa, que ha ido adquiriendo con el tiempo, abandonarlo e irte a un país de un pueblo humilde, y habitar en medio de ellos, y ahora tener que andar a pie o tener que andar en quizás caballos o en mulos o en burros, o quizás tener que estar pasando grandes caminos llenos de lodo por las lluvias y por los riachuelos, y para poder llevar la misión, el evangelio, poder predicar entre ellos, poder abandonar esa vida de holgura y de satisfacción y venir a traducirla o a reemplazarla por una vida de sacrificio solamente por el amor de llevarle el pan de vida o el evangelio de salvación a comunidades donde realmente lo necesitan. Para muchas personas quizás eso es inconcebible y podríamos decir, ¿sabes qué? Allá hay enfermos que necesitan la sanidad del evangelio de Jesucristo en sus corazones, pero también aquí en la ciudad hay enfermos que necesitan del evangelio de vida en sus corazones para sanarlo. Aquí involucra el sacrificio y la valoración y el llamado de Dios a los corazones de las personas. Estar atento al llamado de Dios no es lo mismo que estar atento a una llamada del teléfono celular. Estar atento al llamado de Dios involucra la entrega, el sacrificio y la pasión desarrollada en el corazón de una persona que realmente quiere vivir agradando a aquel que lo ha llamado. El apóstol Pablo descubrimos en la palabra que dice que todo lo ha estimado incluso por basura con tal de agradar a aquel que lo ha llamado a militar como soldado. Notamos que el apóstol Pablo estaba teniendo una vida de autoridad y una vida de placeres antes de ser tomado por Jesucristo. Pero definitivamente nosotros descubrimos que siendo Saulo de Tarso y trabajando con los eruditos de la ley y de las sinagogas y del sacerdocio y de los concilios y de los gobiernos, en ese entonces fue camino a Damasco llamado por el Señor Jesucristo. La voz vino del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La palabra de Dios enseña y dice: ¿quién eres? Saulo de Tarso no lo conocía. Y la voz se declara y se define: yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. E inmediatamente ceguera vino sobre sus ojos y por 3 días estuvo teniendo un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Hasta que un hombre llamado Ananías se levantó y fue y llevado por Jesucristo, oró por él, recibió la vista y comenzó a incurrir en el conocimiento del temor de Dios y del conocimiento del evangelio de Jesucristo. Posteriormente nosotros ahora tenemos a un Saulo de Tarso transformado en el apóstol Pablo, uno de los más grandes escritores en la Biblia, es inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo más libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué nosotros podemos descubrir entonces
nosotros podemos descubrir que la atención al llamado de Dios es lo que produce una nueva naturaleza en el corazón de los hombres. Son muchos llamados las personas están recibiendo a diario. Quizás estás recibiendo llamados desde tu teléfono celular, o quizás estás recibiendo diferentes tipos de llamados a través de relaciones, amigos, familiares, cosas sucesivas, así diferentes tipos de dispositivos como por email, no solamente llamadas telefónicas, sino por quizás un email o una alerta. Has recibido un llamado para hacer algo, mas Jesucristo te está llamando para que tú comiences a tener un encuentro sobrenatural con Él. El llamado de Dios en este día para ti, lo que nosotros vimos hace más de 2000 años en el desarrollo del ministerio del Maestro, fue el llamado de Jesucristo a los pecadores, a los enfermos, lo cual el pecado es definido en la palabra como una enfermedad. Por ende, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la lepra era tipificación de enfermedad, y vemos a Dios inclusive castigando a hombres que pecaron delante de Él con lepra. ¿Qué nosotros decimos en este momento? Que Jesucristo quiere castigarte a ti por cuanto no estás yendo en pos de ese llamado sobrenatural y divino que Jesucristo te está haciendo. Dios quiere castigarte de esta forma. No, más bien quiere llamar tu atención. Y la atención en la que Jesús está llamando a tu interés en este día no es basado en quizás un milagro creativo en tu cuerpo físico, sino es en tocar la puerta. Él mismo lo describe en su palabra, noten, bien suave y sutilmente lo describe, y esas son las cosas que debemos de tomar tiempo para prestar la suficiente atención. Noten cómo Jesús incluso lo describe, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es el llamado divino de Dios, es ese mismo llamado sobrenatural de Saulo de Tarso en el camino de Damasco, que una luz lo cubrió, cayó del caballo y escuchó una voz que mencionó precisamente el nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigues. Señor, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quizás no estás escuchando a esa voz con ese efecto de eco, quizás sonido de estruendo de muchas aguas, o de rayo, o de trueno, o de trompeta retumbando en el monte en medio del camino. Quizás no estás teniendo la experiencia de que un rayo de luz te está cubriendo de los cielos, pero ese mismo llamado que experimentó Saulo de Tarso hace miles de años atrás, ese mismo llamado que experimentó Leví en el banco de los tributos públicos, ese mismo llamado que experimentaron todos los discípulos, es el mismo llamado que Jesús te está haciendo a ti. Noten el llamado de Pedro. No nos vayamos más lejos. Pedro había pescado toda la noche, y let me tell you something, tú no necesitas un milagro como este. Lo que necesitas es escuchar atentamente la voz de Dios, ministrando y tocando tu corazón, haciéndote el llamado genuino que le hizo a ellos, te lo está haciendo a ti hoy. Noten en el caso de Pedro, Jesús estaba allí observando lo que Pedro estaba haciendo. Y al rayar el alba, al despuntar el alba, llega Pedro con la barca y su ayudante, y llegan vacíos. Habían tenido una fracasada noche de pesca. Y Jesús, viéndolo recién llegando, bregando con las redes, tratando quizás de sacarla de la barca para lavarla, extenderla y dejarla secar, Jesús le dice: ¿por qué no bogas, Pedro, mar adentro? Pedro se sorprende y dice: y este forastero diciéndome a mí, un hombre experimentado, ¿qué debo hacer? Y Pedro le dice: he estado pescando toda la noche y no he pescado nada, y tú me dices a mí que bogues mar adentro. Y Jesús seriamente se queda mirándole y le dice: sí, boga mar adentro. Él dice: ¿sabes qué? En tu palabra lo voy a hacer, solo porque me lo has pedido, pero si no. Y dice: y cuando bogó mar adentro, tiró las redes. Y cuando tiró las redes, algo ocurrió allí. Y en el momento en el que él escuchó el mandato de Jesús, él bogó mar adentro y tiró las redes.
Y dice que cuando comenzó a sacar las redes, pescó una manada, un gran enjambre de peces, a tal grado que tratando de subir los peces grandes, al tratarlo de subir a la barca, era más el peso de los peces y la barca comenzaba a hundirse. Tuvo que pedir ayuda a una barca cercana para que le ayudasen a traer los peces, y ambas barcas estaban repletas y totalmente llenas. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Pedro vio el milagro ocurrido y luego dijo: wow, realmente, apártate de mí porque soy hombre pecador. Tú has hecho un milagro, esto es increíble lo que ha pasado. He durado toda la noche en el mismo lugar tratando de pescar y no había podido, pero tan pronto me dijiste hazlo, lo hice y tuve un resultado. Inmediatamente Jesús hace el llamado y dice: ¿sabes qué, Pedro? Esto lo puedes hacer por los próximos 30 años si quieres, como lo has hecho por los últimos 20 años. Pero Jesucristo, estoy parafraseando lo que es la conversación allí para caer en el punto del llamado de Jesús a Pedro. Posteriormente Jesús le dice: pero ahora esto es lo importante que voy a hacer contigo. Y viene el llamado: ven conmigo y te haré pescador de hombres. Este fue el llamado que vino de parte de Jesús a Pedro. Ahora, ¿qué nosotros descubrimos con esto? Quizás Dios no está haciendo una pesca milagrosa contigo, quizás no está teniendo, reitero de nuevo, un rayo de luz que está descendiendo del cielo sobre ti. But let me tell you something. Déjame decirte algo. El llamado es el mismo en este día. El llamado de Jesús a tu corazón, el llamado de Jesús a tu alma, el llamado de Jesús a el arrepentimiento es hoy, aquí y ahora sobre ti. Es bueno que tú tomes conciencia de esto y tomes la decisión correcta, y es de responderle. Así como estás corriendo cada vez que suena tu celular, aunque quizás vives en una casa de 2 plantas y en la segunda planta dejaste el celular en la cama y tiene el tono o el ring bien alto y lo escuchaste quizás en la primera planta sonar, sube las escaleras corriendo para no perder esta llamada. Así mismo Jesús te está llamando hoy: no pierdas, ven y corre a Jesucristo y no pierdas este llamado. Why? Porque a diferencia de cualquier llamado que un hombre te puede hacer, el llamado que Jesús está haciendo es para la eternidad, para que tengas sanidad, para que tengas vida eterna, para que tengas un cambio, una transformación, para que puedas conocer realmente el Dios de tu salvación y posteriormente poder tener el privilegio de ser hecho hijo o hija de Dios y heredar el reino de los cielos. Este es el llamado general que Dios le está haciendo. No solamente se lo hizo a Pedro, no solamente se lo hizo a Leví, Mateo, no solamente se lo hizo a cada uno de los discípulos, Marco, Jacobo, Juan, Judas. No solo se lo hizo a ellos, te lo está haciendo a ti hoy, ahora. Dios quiere tener una relación de intimidad contigo, y la forma de Dios poder tener una relación de intimidad contigo es tú obedeciendo y dando respuesta correcta a este llamado. Ahora, podemos decir, ¿cuál es la respuesta correcta al llamado de Dios? ¿De qué forma puedes responder correctamente? La palabra de Dios dice, trayendo el simbolismo en cómo Jesucristo mismo lo describe: si alguno oye hoy mi voz, no endurezca su corazón, sino que abre la puerta de su corazón, y yo entraré y haré morada en él, y cenaré con él y él conmigo. La forma en que tú puedes responder este llamado es abriendo las puertas de tu corazón. Ahora, se abre otra pregunta: ¿cómo abres las puertas de tu corazón? Aceptando a Jesucristo, confesando tus pecados y recibiéndole como tu Señor y Salvador personal. Ese sería el paso número 1. Paso número 2, comenzando a recibir la enseñanza del fundamento correcto para que sepas cuáles cosas debes de tener como prioridad en tu vida para no quebrantar los mandamientos de la palabra de Dios. 1, aprenderlos. Hay más de 250 solamente en el Nuevo Testamento.
En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo más de 250 mandamientos allí. Todo lo que Jesús decía, hagan esto, es un mandamiento. Todo lo que Jesús decía, no hagan esto, es un mandamiento. Todo lo que Jesús decía, por ejemplo, no deis lugar al diablo, ama a tu prójimo. Todo lo que todo lo que estaba relacionado con un mandato, todo lo que estaba relacionado con una negación, todo lo que estaba relacionado con un pongan en práctica, era un mandamiento. De manera que mientras estamos leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos viendo cómo Jesucristo va introduciendo en su lenguaje diario y en su discurso en medio de los pueblos los múltiples y diferentes mandamientos. Muchas personas pueden decir, óyeme, pero solamente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios hay más de 250 mandamientos, ¿cómo lo voy a poder recordar todos? Déjame decirte, solamente atiende a los 5 primeros. ¿Cuáles son los 5 primeros mandamientos a los que tienes que atender? El primer mandamiento que debes atender es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento que debes atender es el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. El tercer mandamiento que debes atender es no deis lugar al diablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Son estos 2 mandamientos después de estos primeros forman los 4 primeros mandamientos que van a formar tu relación con Dios. El quinto mandamiento que debes aprender es buscar el reino de Dios y su justicia primero, y después todas las demás cosas serán añadidas. Estos 5 mandamientos te permitirán crecer porque formarán, déjame decirte, son los que forman la base de toda relación correcta con Jesucristo. Posteriormente, te voy a invitar a que continúes en sintonía con este programa porque así irás aprendiendo cómo poner y descubrir cada uno de estos mandamientos y ponerlo en práctica en tu vida. Por ende, quiero hacerte la invitación, el llamado de Jesús. Quiero hacértelo físicamente en este momento, a través de mis propias palabras, Jesús llamando tu corazón a un arrepentimiento. Quiero que repitas esta oración conmigo. Entrégale tu corazón a Jesús ahora. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Toma tu decisión de vida hoy y tú comenzarás a experimentar. Nadie te lo tiene que contar. Tú tendrás la oportunidad de vivir tu propia experiencia de vida con Jesús. Y esto transformará tu vida para siempre. Y pues allí comenzará a crecer la relación y aprenderás realmente a darle valor a lo que valor tiene. Por ende, te invito en este momento que tú repitas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento escucho tu llamado y atiendo y respondo a él. Yo acepto lo que me estás proponiendo de convertirme en un hijo o en una hija tuya. Yo te recibo como mi Salvador personal, como el dueño de mi vida, para rendirme a tu ley en obediencia a tu palabra, para tener y construir una relación de intimidad contigo y llegar a conocer lo que tu espíritu de ti quiere revelarme. Por ende, perdonas todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Lávame de mi maldad. Y sea yo grato o grata delante de ti en este momento a partir de hoy. Guárdame y guíame para hacer posible que todo cuanto tú has establecido para mí en los principios que debo vivir, pueda valorarlo, pueda vivirlo y pueda experimentarlo. Lléname de tu Santo Espíritu y enséñame a ser un testimonio de vida para gloria de tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de hoy, entras en las filas de convertirte, de transformarte en un hijo o en una hija de Dios.
Pues déjame decirte, es solo una transformación que comienza. Al recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, no es que, ¿sabes qué? El más gran Hijo de Dios sobre toda la tierra. No, es un proceso paulatino de transformación que va cambiando y va trabajando a medida de que va madurando la palabra y la revelación y el compañerismo, y el Espíritu Santo va transformando todo tu ser. De manera que a medida de que vayas interiorizando en el conocimiento y en la revelación y te vayas exponiendo al fundamento correcto, esto irá transformando tu vida en todas las áreas donde era antes débil, la irá fortaleciendo. Todas las áreas donde quebrantabas la palabra, ahora la irás corrigiendo. Todas las áreas en las cuales era vulnerable, ahora tendrás fortaleza y podrás poner el escudo de la fe delante de él. Podrás caminar en la palabra y por ende podrás tener un correcto testimonio. De manera que te invitamos a que continúes en sintonía con tu programa El Señor lo hizo, sobre todo en esta interesante serie en los pasos del Maestro, que explica por qué razón Jesucristo dijo las cosas y por qué razón Jesucristo hizo las cosas. ¿Cuál era el propósito realmente detrás de ello? ¿Qué Jesús quería hacer en tu vida con cada una de las cosas que Él dijo e hizo hace 2000 años atrás en el desarrollo de su ministerio, los cuales están presentes hoy para ser puesto en práctica y en obra en tu vida? Por ende, te invito a que comuniques el mensaje a otros. Quizás mándaselo por mensaje de texto, ¿sabes qué? O llama a aquella persona y le sabes que, mira, he tomado mi decisión de vida por Jesús. Necesariamente yo necesitaba este cambio. No quiero seguir como estoy y tampoco quiero seguir siendo reo de juicio. No vaya a sorprenderme la muerte, la venida de Cristo. No vaya a sorprenderme algo y yo no esté listo para enfrentarlo. Por ende, comunícalo. Dale la oportunidad también a otro como Dios te le está dando a ti hoy. Y podrás tener un testimonio correcto delante de Dios. Así es que gracias por estar en sintonía y en contacto. Gracias por también multiplicarlo a otros y ser instrumento de salvación para que otros también conozcan acerca de Jesucristo. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de tu programa, El Señor lo hizo, en esta importante serie en los pasos del Maestro. Bendiciones. Estás escuchando tu programa, El Señor lo hizo, por tu canal favorito en YouTube. Revolución del Espíritu.